Podcast. Ya nos hemos acostumbrado al octubre rosa, el mes en el que edificios y monumentos se pintan de rosa y algunos incluso portamos un listón en la ropa. Pero ¿de verdad sabemos todo acerca del cáncer de mama? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Si tiene o no tiene tratamiento? Pues hoy en Health Café Sin Filtros hablaremos de todo lo que tienes que saber acerca del cáncer de mama. Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Health Café. Y ya saben que estamos en esta casi maratón de estrenar especialistas, en este espacio en el que hablamos de la salud sin filtros, de los temas que nos interesan a todos. Y en este octubre, por supuesto que teníamos que hablar de cáncer de mama, y para hacerlo hoy he invitado al doctor Jorge Rodríguez, cirujano, oncólogo, especialista en el tema. Jorge, bienvenido a Health Café. Muchas gracias por la invitación y estamos listos para hablar de cáncer de mama. Pues listísimos entonces para que nos cuentes qué es el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama como tal es un desarrollo de las células neoplásicas en el tejido mamario. Este puede surgir por diferentes causas, pero a grosso modo es la proliferación de células tumorales en el tejido mamario. Lo que el doctor quiso decir es que el cáncer de mama, cualquier tipo de cáncer en general, es el crecimiento desordenado de células. Sí, claro. Que ocurre, y ya nos vas a contar cuáles son las razones conocidas, y que evidentemente en el caso de cáncer de mama estamos hablando de una localización en los senos, y justo porque se trata de un porcentaje muy alto de todos los tipos de cáncer, es que vale por supuesto la pena ahondar en ello. Y ustedes los oncólogos le dicen a estas células neoplasias. Así es. Doctor, pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué nos da cáncer de mama? Bueno, como tal las causas, el cáncer es un desarrollo multifactorial. A grosso modo es un desequilibrio entre la proliferación, o sea, la formación de células, y los mecanismos que se encargan de la muerte celular propia de las mismas células. Entonces, cuando hay un desequilibrio, estas células aumentan, crecen y llegan a desarrollar tumores. Estos tumores tienen la capacidad de crecer de manera descontrolada, de invadir otros tejidos y de incluso causar actividad o metástasis fuera de ese sitio, lo que se conoce como metástasis. Doctor, pero ¿el cáncer es un error en el ADN de las células? ¿Es ocasionado por factores externos? ¿Qué es lo que ves en tu práctica clínica? Bueno, como tal, es una causa multifactorial que se traduce en errores en el ADN de las células. Precisamente son errores que van causando defectos en el ADN, y cuando estos defectos se reproducen, es por lo que surgen los tumores. Las causas como tal, pues, se dividen en diferentes grupos. Puede haber causas genéticas, mutacionales, que son ya bien identificadas y que estas sí se pueden heredar de una generación a otra, como genes de BRCA1 o BRCA2, principalmente hablando de cáncer de mama. Sí. Hay factores hormonales y reproductivos también, que bueno, ante el estímulo constante en cada ciclo menstrual, cada ciclo ovulatorio de la mujer, sufre cambios en la mama, y estos cambios pueden llegar a formar defectos del ADN. Factores igual hormonales como el uso de estrógenos o de hormonales durante un periodo prolongado de tiempo. Un embarazo después de los 35 años, pues también es un factor de riesgo, porque recordemos que el embarazo pone en pausa estas hormonas, por lo cual al no haber embarazos, los ciclos ovulatorios hormonales son constantes durante todo el periodo de la mujer. Entonces, estos factores hormonales y reproductivos también es un factor importante. Y otro factor bien identificado son los factores higiénico-dietéticos de cada persona, como el tabaquismo, el alcohol, y en cáncer de mama específicamente el consumo alto de carbohidratos que llevan a sobrepeso y obesidad también es un estímulo importante que puede llegar a causar defectos genéticos y desarrollar cáncer de mama.
Con tantos años trabajando en oncología, con pacientes, con médicos, con cuidadores, déjame hacerte preguntas que son bastante comunes entre la gente normal, es decir, entre los que no son especialistas como tú. A ver, uno solo de estos factores de los que me has hablado, por ejemplo, el factor genético, hereditario, o el factor ambiental o de estilo de vida, ¿son suficientes para que pueda aparecer el cáncer de mama? ¿O en realidad, cuando nos estás diciendo que son multifactoriales, es más probable que se trate de la combinación de alguno de ellos? Exacto. Un solo factor no va a desarrollar como tal un cáncer de mama. Así como hay cáncer de mama que se detectan en mujeres que no hay factores de riesgo evidentes que también pueden desarrollar cáncer de mama, pero sí es un conjunto de todos estos multifactores que la suma de estas mutaciones es lo que puede llevar a desarrollar un cáncer. Ahora, ojo a todos los que nos están oyendo, porque uno pensaría, y ya más adelante lo vamos a platicar, que cuando estamos hablando de cáncer de mama nos referimos exclusivamente a una enfermedad que ocupa a las mujeres, pero la realidad es que no, por muchos aspectos. Pero además, pues todos tenemos una mamá, una tía, una hermana, así que importantísimo entender de qué se trata esta enfermedad. Y, doctor Rodríguez, ¿cómo se diagnostica? Bueno, para el diagnóstico del cáncer de mama contamos con 3 pilares principales. El inicial es el interrogatorio y la exploración física que se lleva a cabo en la consulta externa, donde mediante preguntas específicas detectamos los factores que pueda llegar a tener la paciente, así como sus antecedentes familiares. Y en la exploración física podemos detectar si cuenta con algún tipo de lesión palpable o evidente, así como si hay afección a otros tejidos, si hay afección de ganglios linfáticos, principalmente de la axila, que es el principal relevo, o la localización del tumor y la relación con el resto del tejido. Este es el principal, el método inicial del diagnóstico. Después contamos con los estudios de imagen, que nos va a ayudar a detectar la lesión. Generalmente es el método de imagen quien inicialmente detecta la lesión. Y está principalmente apoyada por la mastografía que se realiza después de los 40 años. Puede haber otros estudios de imagen que nos apoyen, como el ultrasonido o la resonancia magnética de la mama o tomografía contrastada, pero estos son apoyando la mastografía inicial. Y el diagnóstico definitivo se logra mediante una biopsia, que es obtener un fragmento de tejido de la lesión o del tumor, se analiza mediante microscopio y se utilizan tinciones especiales para determinar principalmente si es o no cáncer y si fuera cáncer, qué subtipo de cáncer es. Esto apoyados por receptores hormonales, por algunas proteínas como el HER2 y por un índice de proliferación celular que es el Ki-67. Juntando todo esto podemos determinar si se tratase de un cáncer, clasificarlo en el inmunofenotipo para poder brindar un tratamiento más especializado. Mire, la audiencia de Gel Café ya sabe que cuando invitamos a expertos en los temas se me van súper especializados y que yo tengo esta tarea de traducir y hacerlo más sencillo para todos. Y antes de ir a esta clasificación en la que ya confirmamos que un paciente o una paciente es portadora de un cáncer de mama, quiero regresar un poco sobre los tipos de diagnóstico. Entonces tú decías, a ver, primero hacemos un cuestionario. Así es. Y ese cuestionario no lo hace el oncólogo. Normalmente o mayoritariamente lo hace el médico familiar o el ginecólogo, que es en muchos casos quien identifica primero que puede existir un riesgo. Doc, ¿cuáles son las preguntas? No quiero que me des todo el interrogatorio, pero ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen que ver con cáncer de mama? Sobre todo para que nuestra audiencia sepa que si no se lo están preguntando, tendrían que preguntárselo porque pueden estar pasando de largo algo que es muy relevante para la salud. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas del interrogatorio? Principalmente en cáncer de mama nos enfocamos en los factores reproductivos y hormonales como factores de riesgo. Entonces, las preguntas clásicas suelen ser la edad de menstruación, o sea, qué edad empezó a menstruar nuestra paciente, ya que antes de los 12 años de la menstruación se considera una menarca temprana, o sea que menstruó antes de la edad esperada
y esto lleva a un mayor estímulo hormonal. Okay. Igual en la menopausia, después de los 55 años, de los 50 a 55 años, se considera una menopausia tardía. Entonces, preguntar el inicio de menstruación, el término de la misma si la paciente ya no menstrua, así como si ha sido sometida a tratamientos hormonales, ya sea como método anticonceptivo o como método de asistencia a la reproducción. Embarazos, obviamente, si ha tenido algún tipo de embarazo o lactancia, que esto sabemos que protege en cierta medida al desarrollo del cáncer de mama, y también principalmente antecedentes heredofamiliares. Principalmente mamá, abuela o hermanas o hijas, que son los familiares de primer grado, como identificación de factores de riesgo para poder detectar alguna mutación en la línea genética. Buenísimo. A ver, mujeres, es súper común que los médicos les pregunten en el consultorio cuándo fue su primera menstruación y que las pacientes contesten, no me acuerdo. Entonces, si no se acuerdan, pregúntenle a su mamá, hagan memoria, piensen en qué grado de la escuela estaban, cómo fue, porque no solamente para cáncer de mama, este es un dato bien importante, y también, por supuesto, en la adulta, saber cuándo empezamos a tener irregularidad en el ciclo menstrual, no solamente para cáncer de mama, sino para otras cosas, muchas que tienen que ver con la salud de las mujeres, es importante. Entonces, créanme que esa fecha puede ser más importante que la fecha de su cumpleaños, hablando de cuidar la salud. Ahora, hablando de la mastografía, que es por excelencia el estudio diagnóstico indicado para cáncer de mama. Doctor, hoy hay, no solo en las redes sociales, sino incluso en consultorios, en clínicas, otro tipo de tecnologías que le dicen a la mujer, con esta tecnología te puedo identificar o puedo reemplazar la mastografía. Ya sabemos que la mastografía no es cómoda, tampoco es un dolor insoportable, pero sí es un pellizco. Yo siempre digo, es un pellizco molesto, pero que te puede salvar la vida. ¿Hay otros métodos aprobados? ¿Es real que existen otros métodos, otras tecnologías aprobadas, o estamos hablando estrictamente de la mastografía? Actualmente en México y en el mundo, la mastografía es el estándar de oro para el diagnóstico del cáncer de mama. Aunque hay otros estudios que pueden ayudar a este método diagnóstico, no sustituyen el uso de la mastografía. Sí se puede apoyar de un ultrasonido tal vez, pero siempre con una mastografía de base. Entonces, no se dejen engañar, por favor. A veces evitarse un dolorcito, una molestia, y que luego nos digan no pasa nada, puede ser un riesgo alto de no estar identificando a tiempo una lesión para tratarla. Y el doctor nos decía que la forma exclusiva para confirmar que esa lesión o ese tumorcito o esa bolita se trata efectivamente de cáncer es una biopsia. Doctor, ¿nos puedes explicar más de manera general en qué consiste una biopsia? Actualmente las biopsias de mama se recomiendan guiadas por imagen, o sea, por un estudio de imagen, generalmente es por un ultrasonido, y se realiza un corte con una aguja gruesa, o sea, se introduce una aguja gruesa en la glándula mamaria y se obtienen fragmentos de tejido. O sea, no hay otro método que nos dé una confianza lo suficientemente necesaria para poder descartar un cáncer, más que la biopsia. Generalmente se realiza por TrueCut, o que es la aguja de corte grueso. Ok. Oiga, pues yo no suelo hablar de mi vida personal en Health Café ni en ningún espacio, pero les quiero compartir algo. Hace un par de semanas me hice mi check-up anual, en el que por supuesto incluyo una mastografía. Esa mastografía, para mi sorpresa, tuvo un resultado. En los resultados de la mastografía, doctor, hablamos de un indicador que ustedes le llaman BI-RADS, BI-RADS 0, 1, 2, 3 y 4. Explícanos, por favor, qué quiere decir eso del BI-RADS y qué significa 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, el BI-RADS es una calificación que es un estándar que se da en base a los resultados del estudio, y esto, a grosso modo, es una traducción que el radiólogo le da al estudio que lo observó.
Va desde el 0 incluso hasta el 5 cuando ya se tiene el diagnóstico confirmado del cáncer de mama. Pero bueno, entre el 0 tiene incluso más posibilidades de un cáncer que el BRAF 1. Esto porque en el BRAF 0 el estudio no es suficiente para decir qué vieron en el tejido. Entonces necesitan un estudio adicional. Complementario. El BRAF 1 tiene muy bajo riesgo de cáncer o nulo, es un estudio prácticamente normal. El BRAF 2 es un estudio normal, pero con cambios esperados. Y el BRAF 3 ya empieza la baja sospecha de malignidad. Entonces, a partir del BRAF 3, nosotros debemos de monitorizar a esta paciente de manera más estrecha, repitiendo los estudios en un periodo más corto, dependiendo del criterio de cada médico. Y a partir del BRAF 4 es indispensable la toma de una biopsia. O sea, un BRAF 4 que no se lleva una biopsia está mal estudiado. Siempre debe de llevar una biopsia porque el radiólogo en el momento de ver el estudio vio algo que en base a sus clasificaciones que ellos tienen, es necesario tomar una biopsia para descartar un cáncer de mama. Bueno, pues en mi check-up y en los resultados me dieron la noticia de un BRAF 4B, lo que implicaba una biopsia urgente por la presencia de 3 pequeñas tumoraciones en una de las mamas. Para la fecha en la que estamos grabando este episodio de Health Café, hace 8 días me hicieron esa cirugía de extracción de los tumores y les tengo que contar con muchísimo alivio que hace 2 días me dijeron que se trataba de un tejido benigno. Y se los está diciendo alguien que cada 12 meses religiosamente se hace una mastografía desde los 35 años. Así que lo comparto por una sola razón. Vamos a cuidarnos, vamos a hacernos nuestra mastografía. Cuesta menos que arreglarse las uñas un fin de semana en la estética. Así que si sirve para que quien no se ha hecho una mastografía se la haga, para que quien se hizo una hace 2 años o 3 años y dice salió normal y no pasa nada, regrese y se la haga. De verdad, este es un estudio que sí les puede salvar la vida. Doctor, y para las pacientes en las que desafortunadamente la noticia es este tejido es cancerígeno, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, el tratamiento en el cáncer de mama, así como en otro tipo de cánceres, siempre debe de ser individualizado y valorado por un equipo multidisciplinario. En cáncer de mama contamos con el equipo de cirugía oncológica, el equipo de oncología médica, patología, radiología e imagen y radioterapia o radiooncología. Entonces, en conjunto se determina cuál es el tratamiento óptimo para cada paciente y debe de ser siempre individualizado. Generalmente, en etapas tempranas, el cáncer de mama, la cirugía es el pilar del tratamiento para este tipo de pacientes. Y hay diferentes opciones. Contamos con la cirugía conservadora de la mama, donde retiramos el tumor con un margen de tejido sano de seguridad y se puede hacer una reconstrucción inmediata. También contamos con la mastectomía, donde retiramos todo el tejido mamario. Esta puede ser realizada quitando todo el tejido junto con los ganglios axilares o quitando solamente el tejido mamario y preservando la piel y el pezón, donde debemos de llevar a la paciente a una reconstrucción inmediata con implantes generalmente o tejido del propio organismo. Déjame interrumpirte acá solo para hacer una aclaración más. Cuando hablamos de cáncer de mama, el doctor se refería a las etapas del cáncer de mama. En general, ustedes han clasificado 4 etapas del cáncer de mama, 1, 2, 3 y 4. Las etapas tempranas, normalmente estamos hablando de etapa 1, etapa 2, algunos incluso 3A lo pueden considerar etapas tempranas. Y hablamos de etapas avanzadas del cáncer cuando las células han migrado a otros lugares del cuerpo, es decir, cuando ustedes lo llaman metástasis, ¿no? Camino de estas células oncológicas que se van colocando en otras partes del cuerpo. Entonces, lamentablemente en América Latina y México no es la excepción, seguimos diagnosticando cáncer de mama en etapas avanzadas en un porcentaje muy amplio, justamente por ausencia de una mastografía anual.
Pero bueno, hablando de tratamiento, lo que nos explicaba el doctor Rodríguez es que justamente las pacientes que están en etapa 1, 2, en etapa temprana, la cirugía puede ser suficiente. Habrá otras determinaciones hormonales, físico-químicas, pero puede ser suficiente para curar, y eso es muy importante, para curar el cáncer, ¿no? Sí. Entonces nos decías, bueno, puede ser que extraigamos el tumor, hagamos una cirugía conservadora. En otros casos es necesario hacer una mastectomía, que es retirar la mama completa de manera radical y luego, de ser posible, porque lamentablemente en nuestro país no necesariamente todos los pacientes tienen acceso, pero de ser posible hacer una reconstrucción mamaria. Ahora, doctor, cuando se trata de etapas avanzadas del cáncer de mama, ¿cuáles son las alternativas? Aquí las alternativas, la cirugía deja de tomar el principal papel y optamos por tratamientos citotóxicos, donde entra el equipo de oncología médica y puede brindar tratamientos con quimioterapia para valorar si se puede reducir ese tumor o reducir la carga ganglionar, o sea, las metástasis en los ganglios que nos permitan llevar a la paciente después a una cirugía radical con el fin de quitar la mayor cantidad de tejido posible si no hay actividad en otra parte del cuerpo. Pero aquí entran los tratamientos sistémicos con el fin de pues, lograr una cirugía posterior. Entonces, te repito, es un equipo multidisciplinario donde en etapas más avanzadas el papel sí lo llega a tomar oncología médica de manera inicial y posterior se valora una cirugía si es posible. También la radioterapia tiene un papel muy importante porque en etapas tempranas donde se preserva la mama, estas pacientes deben de ir a una radioterapia por cirugía conservadora para disminuir el riesgo de que haya quedado cualquier célula residual. Entonces se da radioterapia a la mama. Y también en etapas donde ya el cáncer migró a los ganglios o se detectó en una etapa más avanzada, la radioterapia es un tratamiento que se da como consolidación del tratamiento inicial. Doctor, hay tantos mitos acerca del cáncer de mama que me gustaría plantearte los que en mi experiencia he escuchado con mayor frecuencia para que tú me digas falso o verdadero. Okay. ¿Sí? El primer mito es que el cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de las mujeres después de la menopausia. Falso, totalmente. Okay. Actualmente en México se detecta el cáncer de mama 10 años antes que en el resto del mundo, en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, hay una entidad que se conoce como cáncer de mama en mujer joven, que se determina en menores de 40 años. Y en México, desafortunadamente, el diagnóstico en estas pacientes es hasta el 13.3%, lo cual es el doble de la población que en el resto del mundo. O sea, las mujeres jóvenes mexicanas tienen el doble de riesgo de cáncer de mama que el resto del mundo. Entonces, no es una enfermedad exclusiva de la mujer de edad avanzada o posmenopáusica. En México ocurre antes. Y es importante también mencionar que no es una enfermedad exclusiva de la mujer. El hombre también tenemos tejido mamario en una menor proporción y el riesgo de cáncer de mama en el hombre ocurre en un 1%, pero pues también puede llegar a ocurrir. Ojo, el cáncer de mama también ocurre en hombres, así que la autoexploración, esta disciplina de conocer y tocar nuestro cuerpo y encontrar una bolita, pues sí, el hombre también podría pensar en que se trata de cáncer de mama. Y esto que acaba de decir el doctor Rodríguez, de que en México casi el 14% de todas las pacientes con cáncer de mama son mujeres jóvenes. He conocido a mujeres de 23, de 27 años diagnosticadas con cáncer de mama. Nos obliga aún más a cuidarnos, a autoexplorarnos, a estar al pendiente de los cambios que puedan suceder y, como decía el doctor al comienzo, visitar a su médico, a su ginecólogo anualmente para que sí les haga estas preguntas relacionadas con la posibilidad de que esta enfermedad pueda presentarse. Ahí va otro mito o realidad, doctor. Okay. ¿El cáncer de mama es curable? Esa es una realidad. Actualmente, si se detecta a tiempo, los cánceres de mama en etapa temprana
pueden llegar a ser curables hasta en un 90% con tratamientos óptimos y pues siempre detectado de una manera oportuna. Ojo, que esa es una extraordinaria noticia, porque si yo te hubiera preguntado eso hace, no sé si un par de décadas atrás, no sé si 2 o 3 máximo, la respuesta habría sido es poco curable, o son muy pocas las pacientes que se salvan. Si nos diagnosticamos a tiempo, esto es algo que también podemos pasar como algo que se puede curar, así que a cuidarse y a hacer su mastografía. Sí. ¿Mito o realidad? Hemos hablado muchísimo de la autoexploración mamaria, es decir, este ejercicio de las mujeres de tocarnos, de observarnos, con indicaciones muy específicas. ¿La autoexploración es una medida eficaz para detectar el cáncer de mama? Ese como tal es un mito. Actualmente se ha demostrado que la autoexploración no disminuye la mortalidad del cáncer de mama. Sin embargo, es una práctica de salud que está bien determinada, que sirve sobre todo para que los pacientes conozcan su cuerpo y puedan identificar cambios sutiles o alguna tumoración o alguna lesión. Se sabe que cuando un paciente se detecta una bolita o un tumor, generalmente esta lesión ya está en una etapa localmente avanzada, por lo cual no exime o no sustituye la exploración los métodos de diagnóstico, que es la mastografía anual a partir de los 40, no lo sustituye. Pero se recomienda siempre pues, para que las pacientes generen ese hábito de salud, de cuidarse, de estarse vigilando y de acudir al especialista de manera anual. Esto es súper importante porque miren, a través del cáncer de mama, por ser una enfermedad tan común dentro de los tipos de cáncer, hay múltiples campañas que nos invitan a hacer autoexploración mamaria. Pero he dicho en muchísimos foros, en muchos espacios, que la autoexploración debería ser una costumbre de todos, de hombres y de mujeres, de los papás o de las mamás con los niños, es decir, de siempre vernos al espejo, de autoexplorarnos no solamente las mamas, de autoexplorarnos todo el cuerpo e identificar, como decía el doctor Rodríguez, posibles bolitas, pero también posibles manchitas o lunares que crecieron, que se movieron o algún cambio en la piel que definitivamente merezca que tenemos que ir con el médico. Doctor, tengo otra pregunta para ti. ¿Todos los pacientes con cáncer de mama deben recibir quimioterapia? Ese es un mito. Actualmente, gracias a todos los avances que ha habido en los tratamientos y en los métodos de diagnóstico, hasta el 55% de los pacientes con cáncer que se detectan de manera temprana, la cirugía es suficiente para tratarlas. O sea, la quimioterapia o la terapia citotóxica no es indispensable ni es para todas las pacientes, pero para esto hay que tener una prueba genética. Okay. Esta se realiza, en el mercado existen diferentes pruebas, algunas van de 16, 21 genes. A mí en lo personal me gusta usar MamaPrint, que es una prueba que evalúa 70 genes y que nos ayuda a determinar si el tumor tiene una mutación de alto riesgo de que el cáncer regrese o si ese tumor es de bajo riesgo. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Pues para determinar si es necesario dar quimioterapia o no dar quimioterapia. Actualmente, pues esto nos ha facilitado mucho, ya que con una seguridad de evidencia científica podemos quedarnos con la tranquilidad de que nuestra paciente, a pesar de que no reciba quimioterapia, está tratada de una manera efectiva. Y estas pruebas también nos ayudan a determinar con mayor precisión el inmunofenotipo. Recordemos que el cáncer de mama, como quien dice, es el nombre, pero hay un apellido y se diferencian en diferentes inmunofenotipos. Esta prueba nos va a ayudar de manera genética, lograr determinar precisamente qué inmunofenotipo es, y esto pues para dar siempre un tratamiento individualizado para cada paciente. Miren, me encanta que hables de MamaPrint porque hay miles de pacientes mexicanas diagnosticadas con MamaPrint. Más del 60% han resultado en su estudio genético bajo riesgo y por tanto no han requerido quimioterapia, lo que es una muy buena noticia para ellas y para sus médicos tratantes. Esta prueba está disponible en México, entre otras cosas está disponible en los hospitales del Grupo Ángeles, pero si no, si a alguien le interesa, si tienen una tía, una prima, ustedes mismas en este proceso, déjenme un mensaje en mis redes sociales, yo les mando la información.
muy importante, si hay una paciente con cáncer de mama en etapas tempranas, que primero reciba una prueba genética con MamaPrint antes de recibir o no recibir quimioterapia. Último mito, doctor. Las enfermedades se heredan, es decir, heredamos el cáncer de mama o heredamos los genes. ¿Cómo funciona en el caso en el que sí los familiares directos, mamás, abuelas, hermanas que tú nombrabas hace un momento, ya han padecido cáncer de mama? Como tal, la enfermedad no se hereda. Recordemos que el cáncer surge de una suma de defectos del ADN, pero lo que sí se heredan son los genes. Hay una pequeña proporción de la población, que es aproximadamente un 10% de las pacientes con cáncer de mama, que surge mediante cáncer de mama hereditario. En este porcentaje, efectivamente, se hereda la mutación del gen y sí conlleva un mayor riesgo, pero recordemos que es la menor proporción de la población. O sea, no es tan frecuente que el cáncer de mama sea hereditario como tal. Se dice que es menos del 15% de los diagnósticos de cáncer de mama. Doctor, seguramente vamos a tener muchas más preguntas porque afortunadamente las mujeres somos más inquietas, preguntamos más, nos preocupamos más por nuestra salud. Si alguien te quiere consultar, ¿dónde te encuentra? Yo estoy ubicado en el Hospital Ángeles Universidad, en el piso 4, consultorio 4066, y están mis redes también. Ahí me pueden ubicar y mandar algún mensajito. Buenísimo, pues en la cajita, en las plataformas en donde ustedes ven Health Café, les vamos a dejar también los datos del doctor Jorge Rodríguez. Un tema súper importante, el del cáncer de mama. Vamos a cuidarnos todas, vamos a empujar a las que todavía no se hacen una mastografía y ya deberían hacerlo. Y si hay un diagnóstico positivo, lo importante es saber que hay curas, que hay alternativas, y que también podemos superar como muchos retos que superamos las mujeres. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Health Café con otro especialista. Doctor Jorge Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias. Te invitaremos para hablar de otros tipos de cáncer en los que también eres experto. Con mucho gusto. Y muchas gracias a todos ustedes. No se olviden que nos pueden encontrar en Spotify como Health Café con Juana Ramírez. Nos pueden encontrar en la plataforma de Excelsior, en podcast. Ahí está Health Café. Denle cariño, compártanlo con sus amigas, con sus familiares, con sus mamás, con sus abuelas. Vamos todos a cuidarnos. Nos vemos la próxima semana aquí en Health Café. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.